casaste. Ya. 3 contra 1, muy poquito, ¿cierto? Pero bueno, ahí también entra en juego la capacidad como de síntesis, también un poco para también marcar con acento lo que pensamos que es más importante. Pero en general, ¿les resultó grato? ¿Les resultó incómodo? ¿Les costó empezar a hablar? ¿Nada? ¿Se les hizo largo los 3 minutos? Por aquí algunas sí, ¿sí? También, ¿ya? Ya, sí. Sí, o sea, podría haber sido más, debo decir que eso lo acomodé un poco al poco tiempo que tenemos, o sea, podría haber sido un poquito más. Pero, dime. ¿Te escuchó? ¿Estás sorprendida? Bien, entonces, muy grato esa tu feedback, porque, bueno, para algunos un poco corto, para otros un poco largo, podríamos pensar que en general a ustedes que les fue un poquito largo, a diferencia de otros que son matrimonios, podemos pensar que nos puede dar cuenta de eso, ¿cierto? Que es importante, cómo de repente con personas que conocemos menos se nos hace más difícil como abrir el corazón o empezar a conversar, ¿cierto? Como así de la nada, que es un poco el tema que nos convoca hoy día de la escucha, ¿cierto? A ti te sorprendió que tu marido te escuchó los 3 minutos. Maravilloso ejercicio para replicarlo en la casa, entonces, ¿cierto? Bien. Y lo que pudieron descifrar del otro, que pudieron devolverle al otro, en general lo recibió el otro, lo corrigió, estuvo de acuerdo que era lo que habían hablado en general. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bueno, entonces felicitaciones porque tienen una comunicación entonces que se van entendiendo. ¿Ah? Muchas veces quedamos con dudas y ahí lo importante es preguntar. Vamos a ir viendo algunas habilidades de la escucha que son importantes para poder entender bien esto de la comunicación. Entonces, pero lo más importante es esto, que en 3 minutos, cuando nos disponemos, nos ponemos uno frente al otro en actitud, nos miramos a los ojos, es un tiempo bastante bueno para conversar sobre cosas que nos pasan, ¿cierto? Y que muchas veces atribuimos que no hay tiempo, andamos apurados y dejamos cosas importantes para después porque no podemos, porque pensamos que la comunicación tenemos que estar hablando 1 hora y media y nos cansa, nos agota, cuando en 3 minutos ustedes pudieron conversar y pudieron oírse el uno al otro. Entonces, como esa maravilla del tiempo la manejamos nosotros, pero también acompañada de una disposición hacia el otro. Eso hace que la comunicación, en el fondo, se pueda desplegar. ¿Ah? No apuradito que está hablando, o me está hablando y yo estoy mirando el celular. Entonces, ahí no hay posibilidades de generar apertura y ese momento de conversar. Y la comunicación, como comunicación, en el fondo, es la forma en que tenemos los seres humanos en darnos a entender al otro, en intercambiar información, en poder conversar. La comunicación es lo que nos acerca, construye puentes, construye vínculos cuando yo converso con otra persona. La comunicación es una forma también de informarle al otro de quién soy, de mis anhelos, de mis gustos, de mis problemas. A través de la comunicación nosotros podemos ir solucionando problemas, podemos negociar cosas, podemos tomar acuerdos, podemos hablar de proyectos. O sea, qué importante es la comunicación para los seres humanos, especialmente cuando nos comunicamos y de buena manera, de una manera más virtuosa, en el fondo genera estos vínculos que nos hacen feliz, donde podemos ser como somos y podemos debatir nuestras ideas con más confianza, con más calma. Entonces la invitación es también a pensar que esta comunicación no es solo oír al otro, esta escucha no es solo de oír al otro, sino que de ir al mensaje, de entender qué me quiere decir el otro, de qué hay más profundo en esto que me está diciendo. Porque generalmente nos comunicamos para hablar sobre algo que necesitamos, para hablar de los anhelos. Siempre detrás de lo que yo hablo hay algo más profundo, para ir aprendiendo a no quedarnos en la pura periferia de la comunicación, de las cosas cotidianas, sino que también ir un poco más al fondo. ¿Qué me quiere decir esta otra persona a mí? Y ahí también poder comunicarnos significa preguntarle al otro también lo que me quiere decir, si lo entendí o no lo entendí. La comunicación es la forma, como digo, de entendernos y de comunicarnos, y también es imposible no comunicar. Ese es el primer axioma de la comunicación. Es imposible no comunicar. Nosotros tenemos un lenguaje verbal y no verbal y siempre estamos comunicando. Sabemos que tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor, pero no es necesario que estén en sintonía. Es decir, si vamos en el auto y miramos a una persona en el paradero, por ejemplo, podemos decir, esta persona parece que está cansada o está enojada o está peleando con alguien. Nos
comunica. Siempre estamos comunicando nosotros, en el silencio, en la palabra, en la actitud, en el gesto, siempre estamos comunicando. Y siempre nos están mirando, especialmente nuestros hijos. Siempre hay alguien que nos está mirando. Entonces, cuál es mi actitud para la vida, el cómo yo amanezco cada día, el qué es lo que hago, comunica muchísimo, aunque no sean palabras. Y este lenguaje que tenemos verbal y no verbal también es súper importante que sea coherente el uno con el otro. Muchas veces uno le dice, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. La verdad es que todo comunica que estoy enojada, pero lo verbal es lo que menos le van a hacer caso. Por lo general uno atiende mucho al no verbal, le cree más al no verbal que al lenguaje. Entonces, qué importante es esa coherencia entre lo que yo digo y el cómo lo digo, para poder darme a entender, para poder que el otro aprenda a poder interpretarme de mejor manera también, y eso hace que la comunicación fluya, eso hace que nos entendamos. Y si nos entendemos, vamos confiando el uno en el otro, vamos sintiéndonos acompañados en este camino y en el fondo nos potencia como pareja, como familia. Qué importante es en el fondo saber comunicar. Así como hay habilidades de la escucha, que les voy a contar al tiro, también hay habilidades para el que habla. O sea, también tenemos que hacernos cargo de intentar decir las cosas que queremos decir de la mejor manera, de darnos a entender. De repente nosotros nos confundimos, de repente no tenemos muy claro. Y decimos lo que decimos. Entonces, muchas veces los malos entendidos tienen que ver también en cómo comunico, en esa coherencia de ambos lenguajes, en un momento oportuno también. No puedo llegar y decir algo importante en cualquier momento porque tengo que preocuparme, ser en ese sentido más estratégica y más asertiva para que eso que yo quiero comunicar llegue a puerto y que se entienda. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede irse fijando para mejorar en la comunicación. Y como nuestro tema hoy día es la escucha, vamos a partir, ¿cierto?, por esta escucha dentro de la comunicación. Para que haya comunicación efectiva, necesito una escucha activa. Y la escucha activa es esa escucha que está disponible para el otro en el momento que el otro lo necesita, o en el momento que se inicia esa comunicación como fue ahora. Es estar en el aquí, en el ahora, en el presente, no pensando en que 2 minutos más tengo que salir corriendo o cómo le voy a solucionar lo que me está diciendo, porque ahí ya no estoy escuchando. Entonces, la escucha activa es una escucha donde yo estoy muy atenta a lo que el otro me está diciendo para poder entender lo que me dice. La escucha activa tiene que ver con estas habilidades del habla, que son varias que podemos ir identificando. Primero, una actitud de escucha es una actitud como la que ustedes hicieron. Yo me dispongo, miro al otro a los ojos. La actitud abierta, una actitud flexible, donde yo me pongo en el lugar del otro para escuchar lo que el otro me va a decir, no desde la rigidez de mi pensamiento, sino que la actitud, como digo, abierta, flexible, receptiva, disponible, más que nada. Eso es lo más importante. Y eso tiene también necesitamos ciertas habilidades, que es esta capacidad de mirar a los ojos, de atender, de cuando me están hablando y diciendo, ajá, sí, te entiendo, de repente reforzar lo que me están diciendo, si no, seguramente a más de alguno le ha pasado que está hablando por celular y habla, y de repente dice, ¿está ahí? Sí, sí, te estoy oyendo, ya. Entonces, eso requiere que el que escucha tenga también esa habilidad de diciendo, sí, ok, te escucho, ir respondiendo esa presencia presente en el momento del diálogo. Necesitamos también capacidades cognitivas, necesitamos atender, necesitamos entender, necesitamos comprender, es decir, necesitamos ir procesando esa información que nos están dando para poder entender ese mensaje. Y también necesitamos capacidades empáticas, que es esto de ponerse en el lugar del otro, de poder escuchar compasivamente, de poder estar abierto a lo que me dice, de estar incluso conteniendo, si es necesario, en el momento que me están hablando. Entonces, esas son capacidades como bien importantes. Y dentro de las habilidades están un poco estas que les mencionaba, mirar a los ojos, el poder ir, siguiendo la conversación, también el parafrasear de repente lo que el otro me está diciendo. O sea, esto que tú me estás diciendo sobre, no sé, Pedrito, ¿me quieres decir que no te parece? Ir aclarando, ir como repreguntando también para poder aclarar el mensaje y entender lo que el otro me quiere decir. Nosotros solemos
rellenar la información con nuestra información. Todos lo hacemos. O sea, cuando alguien nos dice, uno interpreta, pero interpreta desde nuestro marco de referencia y interpreta desde eso que nosotros pensamos que tiene que ser. Entonces, por eso es tan importante la escucha activa, para tener una comunicación efectiva, el preguntar. Si no estoy segura, le pregunto. Si me falta información, en vez de elucubrar, yo pregunto. Y así me aseguro que estoy interpretando correctamente lo que el otro me está diciendo. Eso es muy importante. También tenemos algunos valores, virtudes que nos acompañan en la escucha activa. La disponibilidad, el respeto por lo que me dice el otro, la prudencia, la confidencialidad a lo que me está diciendo, darle el valor que el otro le está dando a lo que me está comunicando, acogiendo con la impronta que el otro me lo está diciendo. Y para eso ciertamente importa mucho el momento, o sea, que sea oportuno esa conversación. También nosotros podemos decir, mira, en este momento no puedo, no tengo tiempo de verdad, esto es importante, ¿te parece que sigamos en otra oportunidad? Uno puede ir manejando también un poco eso, pero no hay nada peor que sentirse no escuchado, ¿sí o no? Y nada peor que sentirse no escuchado cuando uno está en matrimonio, en pareja, donde empieza a sentirse muy solo. O sea, estamos acompañados, pero nos sentimos muy solos. Cuando no hay una comunicación más profunda, una comunicación donde yo pueda manifestar no solo los pensamientos, sino también mis afectos, el cómo yo me siento cuando tú me miras así o cuando tú me dices esto. Porque eso es innegable, o sea, nadie puede decir, es mentira lo que tú estás diciendo. Pero podemos debatir sobre los hechos, pero sobre lo que nos sentimos, cada uno de nosotros frente a los hechos que ocurren es lo que nosotros sentimos y eso es válido. Entonces, aprender a comunicarse más profundamente nos ayuda a vincularnos mejor, nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a llevarnos mucho mejor y que vaya surgiendo ambientes familiares, ambientes gratos, donde nos atrevemos a ser como somos, nos atrevemos a contar las cosas que queremos y eso es lo que nosotros tenemos que ir logrando en familia y también abarcando un poco más, ¿cierto? Un poco abrirnos hoy día a tantas personas que necesitan tanto oído, necesitan tanta escucha. Ahora, también hay actitudes que no nos favorecen, por ejemplo, el apuro, el estar interrumpiendo cuando el otro me dice, el distraerme cuando el otro me está hablando, entonces ahí yo tengo que volver a conectar y puedo decir, chuta, me perdí, ¿dónde estaba ahí? Porque me perdí. Ser honesta en la comunicación, pero buscar siempre la conexión. Podemos desconectarnos varias veces por distintos motivos, pero buscar la conexión que permite esa comunicación sensata, esa comunicación honesta, donde nos mostramos cómo somos, porque cuando comunicamos, comunicamos de nosotros, hablamos de nosotros, nos entregamos en esas comunicaciones, porque hablamos generalmente de cosas que nos importan, de nuestros ideales, de nuestras creencias. Entonces, también nosotros nos donamos en estas comunicaciones. Entonces, qué importante es ir mejorando esa forma de comunicarnos para fomentar, como digo, relaciones interpersonales más sanas, más constructivas, que generen estos ambientes más prosociales, donde hay más fraternidad, donde hay posibilidades de acuerdo, donde podemos hablar de las diferencias sin asustarnos, sin sentirnos amenazados por el otro. Entonces, trabajar un poquito en estas habilidades de escucha. Otro punto que quería tocar con ustedes, y para las habilidades de escucha, una frase para que nos pueda ayudar, así como un ejemplo, es que Dios es tan sabio que nos hizo con 2 oídos y una boca. Entonces, recordar que tenemos 2 orejas, 2 oídos para oír y una boca. Entonces, escucha efectiva o escucha activa, pensar que tenemos 2 oídos para oír y un poquito más de silencio para dar paso que el otro se comunique. Ahora, en cuanto a la confianza y la comunicación, la confianza y la escucha están súper entrerelacionadas, porque uno no va a conversar de cosas importantes o del corazón, o no va a abrir mente y corazón cuando no se siente confiado, ¿cierto? Cuando no hay un vínculo un poquito más de confianza. Entonces, en ese sentido, también los invito a pensar que la confianza, podríamos decir, tiene una doble mirada. Primero, la confianza en mí misma. Hay una confianza básica que es de cada uno de nosotros, que se ha ido construyendo en el paso de la historia de nuestras vidas, en el devenir de nuestra vida. Cuando yo me siento confiada en mí misma, cuando yo tengo mis ideas claras, tengo pensamiento crítico frente a las cosas, cuando tengo claridad de mis posturas, cuando me siento cómodo, porque lo que pienso y lo que hago tiene cierta coherencia, y eso tiene que ver con el autoconocimiento, yo me siento mucho más segura para estar socialmente, me siento mucho más segura para hablar de cosas que de repente son incómodas o que son
distinta y donde tengo que tener como una postura, me afecta menos siempre la opinión del resto, la puedo tomar en su justa medida. Entonces, hay una confianza que tenemos que trabajar cada uno de nosotros con nosotros mismos. Y eso, como digo, tiene que ver con conocernos. ¿Qué me pasa a mí con las cosas? ¿Qué cosas me gustan, qué no, qué me estresa, qué temas me conflictúan? ¿Dónde tengo tantas preguntas que no sé bien qué pensar? Tenemos derecho a tener preguntas, dudas, a no ser tan claras. Tenemos derecho a hacerlo, pero también tenemos el compromiso con nosotros mismos de ir construyéndonos como personas firmes frente a ciertos temas que nos interesen o firmes de personalidad que yo pueda interactuar con otro, teniendo esa confianza, porque me quiero, porque me conozco, porque... Entonces, de esa manera yo puedo ponderar mucho mejor lo que me pase con los demás. Si alguien es pesado conmigo, si alguien me critica, yo puedo mantener la calma si yo tengo cierta coherencia conmigo, cierta confianza conmigo. Cuando eso está un poco herido, tengo que trabajar en eso porque si no las relaciones se vuelven amenazantes. Y cuando alguien me quiere sacar de mi zona de confort con un tema, no me da confianza, entonces como que inmediatamente lo descarto. Es natural que de repente las relaciones nos produzcan cierta ansiedad, sobre todo si hay gente que no conocemos, pero eso básicamente también tiene relación conmigo misma, de cómo me paro frente a la vida, cómo me paro frente a los demás. Entonces es re importante conocerse para tener confianza en uno mismo, que uno es capaz, que uno puede hacer las cosas y construir confianzas con otros en la medida que los conocemos también. La clave aquí de la confianza es conocer al otro. Entonces, si yo veo al que piensa distinto a mí, no lo escucho y lo veo enemigo, no voy a promover el diálogo, va a ser muy difícil. Pero si yo voy acercándome de a poco, ganando la confianza, conquistando la confianza, en el fondo va a permitir que dé paso a un diálogo, a una comunicación. Y ahí podemos pensar en que cuando no hay una comunicación, cuando no hay confianza, la verdad que no se posibilita una buena comunicación, porque siempre estamos como un poco a la defensiva. Si me habla, yo ya me estoy defendiendo, o estoy criticando, o estoy en posturas que no me permiten abrirme, porque aquí la idea de la confianza es poder abrir mente y corazón para acoger al otro, para escuchar al otro, para poder entender por qué me dice lo que me dice, para atreverme a preguntar. La curiosidad, ¿por qué le pasa al otro? ¿O de dónde viene lo que me está diciendo? Es súper importante para motivarnos a ir a preguntarle al otro. Cuando nos sentimos como dueños de la palabra y seguros con lo que pensamos, nos quedamos encerraditos nosotros mismos y no crecemos, no ampliamos horizontes. Y hoy día el llamado un poco a acoger otras realidades también, a aprender a conversar, manteniendo cada uno sus creencias, ¿cierto? Pero poder hablar sin temor y sin comunicarse con el otro. Acoger al otro no significa estar de acuerdo. Yo puedo disentir con el otro, puedo no estar de acuerdo con sus principios, pero eso no significa que es mi enemigo o que yo no puedo conversar o que yo no puedo acoger. Si yo lo conozco un poco al otro, si yo entiendo su historia, el paso de la historia en el fondo en su vida, de por qué es como es, alguien que es pro aborto, por ejemplo, o alguien de temas que son súper conflictuados para nosotros, para poder defenderlo. Si yo le pregunto y voy a saber de dónde viene esto, lo más probable es que yo pueda entenderlo y que yo pueda escucarlo sin sentirme amenazada. Y yo lo acojo, pero también le puedo dar mi postura con esa tranquilidad, con un lenguaje acogedor, donde le digo, mira, qué increíble lo que tú me dices, pero yo pienso esto otro y me hace tan feliz pensar así. Yo creo en esto. De esa manera podemos despertar la curiosidad del otro también. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tú piensas así? Entonces eso va generando apertura, diálogo, y ahí empezamos en un círculo más virtuoso, que es de diálogo, de intercambio, en vez de un diálogo más vicioso, que tiene que ver con el pensamiento rígido, con imponer, con monólogos, con querer que el otro cambie de idea. Entonces nos enfrascamos en discusiones y ahí ya no hay comunicación porque no acogemos al otro en su propia realidad. Entonces, en este sentido, también como frase así importante, es una frase que los obispos ponen en el documento preparatorio, donde dicen lo primero para caminar juntos, lo primero para crear consenso y entendernos, ¿cierto?, es la escucha, y una escucha abierta, una escucha de mente y corazón abierto, una escucha sin prejuicio. Por Dios que nos cuesta ser no prejuicioso, y el prejuicio claramente es esa opinión a priori que tenemos del otro y que por lo general es negativa y por lo general
carece de mucho conocimiento, no tiene tanto fundamento. Entonces, cuando tenemos estos prejuicios nos impide abrirnos y conversar con el otro. Y necesitamos hacernos cargo de eso, o sea, darnos cuenta si nosotros somos muy prejuiciosos y cómo podemos avanzar en eso. Y bueno, llegamos, parece que nos están apurando un poco la hora, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces pasamos rápidamente, yo les hablé de lo que era la escucha en la comunicación, de lo que era la confianza en la escucha y ahora, así bien rapidito, les voy a comentar un poco de lo que es el contacto personal, cómo el comunicarse es tan importante para el contacto personal. Y efectivamente somos seres sociales, nacimos en un mundo habitado, nacimos como hijos, siempre estamos en relación a los demás, necesitamos a los demás en nuestra supervivencia desde chiquitito, después vamos transitando hacia la autonomía y ya podemos ser más independientes, más autónomos, pero necesitamos y somos felices a través de esta pertenencia, de la identidad con otros, de ser familia y hacer familia. Ahí reside nuestra real felicidad, donde amamos, donde nos donamos. Y la comunicación es fundamental para eso. Para conectarme con los demás, yo tengo que ser capaz de poder poner en palabras lo que estoy sintiendo, para poder expresar mis ideas. También tengo que mirar que yo comunico en todo, entonces, ¿cómo impacto a los otros con mi actitud? También hay que ir mirando eso, porque de repente en la comunicación es difícil porque el resto se siente atemorizado. A lo mejor tengo una comunicación más bien agresiva, tal vez. A lo mejor soy muy brusco para decir las cosas, o a lo mejor soy muy pasiva y no miro a los ojos, ni nunca pido lo que yo quiero, entonces siempre me pasan a llevar y nos van pasando cosas. Entonces, el contacto personal pasa por esa capacidad de comunicar y la comunicación pasa por ser muy conscientes de lo que es la palabra, pero también de nuestros gestos. Nos van a creer siempre más en nuestra actitud y nuestros gestos. Porque cuando dicen, no estoy enojada, uno dice, ya está enojada. O sea, no hay por dónde, ¿cierto? Entonces, cuidemos eso y sepamos que siempre estamos comunicando y que esa comunicación la podemos perfeccionar cuando vamos atendiendo, como digo, un poco a esto, cómo desarrollar esta habilidad de la escucha. Para el que habla también, tiene que ser capaz de expresar las cosas en primera persona, de ser más conciso, de tener una idea clara para poder comunicarla. O sea, cuando uno quiere hablar algo importante, tiene que preocuparse un poquito para hacerlo de una manera asertiva, para que resulte, porque al final ganamos todos cuando yo puedo decir lo que quiero y el otro me entiende, somos felices o no. O cuánto nos importa sentirnos oídos, validados, escuchados, eso nos hace muy feliz y nos abre. Cuando uno se siente feliz quiere comerse el mundo, cuando uno se siente triste quiere quedarse acostadita en la cama y que nadie lo moleste, eso nos pasa a todos. Entonces, ejercitarnos en estas habilidades nos ayuda. Y en el contacto personal les traigo algunos puntitos, que como estamos cortitas voy mirándolos mejor. Una mejor posibilidad de conectarme con los demás es cuando yo comprendo que yo soy distinta al resto, que mi mente es mía y tu mente es tuya y que tenemos distintas formas de pensar. Podemos ser parecidos, pero pensamos distinto. No somos brujos para saber lo que el otro está pensando. Muchas veces decimos, no, yo sé que... No, preguntemos, porque ahí dejamos de preguntar, dejamos de interesarnos por el otro. Lo tenemos todo hecho, lo damos todos nosotros. Entonces, mucha conciencia de que lo que yo estoy pensando es mío y es pensamiento. Yo tengo que ir a preguntar, tengo que ser curiosa por el otro para poder realmente conocer al otro con todo lo que es. También comprender nuestra afectividad, nuestras emociones. Somos bien analfabetos emocionalmente. De repente no sabemos si estamos tristes o estamos rabiosos. O tengo pena o tengo rabia. No sabemos mucho identificar nuestras emociones. De repente nos cuesta hablar de las emociones. Pero una buena noticia es que cuando realmente hablamos de lo que nos pasa, nos volvemos vulnerables para el otro. Y ese es un diálogo interior, interno, intersubjetivo de dos personas maravilloso, cuando no hay nada que esconder, cuando somos como somos y nos mostramos así realmente al otro. La verdad que uno se me da la palabra, uno no puede hacer más que acoger al otro, cuando uno ve que el otro habla desde su interior. Entonces, atrevernos, mirar qué nos pasa, ponerle nombre a las emociones, ver cómo las manejamos, porque nos vuelve inteligentes emocionales. Es una habilidad social súper importante. Entonces, yo sé que me enojo en ciertas situaciones, me cuido, me anticipo, o sé que cuando yo conozco mis emociones y sé nombrarlas y puedo manejarlas de alguna manera, hay que dejar que las emociones, no hay que evitarlas, hay que dejar que salgan, pero hay que ir buscando cómo que salgan lo mejor posible, porque tengo rabia no puedo pegarle un combo a alguien más, sino que tengo que contener esa energía, pero tener la capacidad de conectar después con mi reflexividad para ver qué es lo que hago con eso, qué me pasó.
Y cuando yo conozco mis emociones, soy capaz de ser mucho más empática con los demás, porque leo mucho mejor a los demás. Me doy cuenta si alguien está triste, si alguien está alegre, si alguien está enojado. Entonces mejora sustancialmente también las comunicaciones con los demás y las relaciones interpersonales. Podemos ser mucho más oportunos en todo lo que hagamos cuando identificamos esas cosas. También el descentrarnos, no siempre se trata de nosotros, tomar perspectiva, salir de nuestra opinión para acoger al que es distinto. Si no salimos de nosotros, vamos a seguir dándonos vueltas sobre nosotros mismos y no avanzamos, no crecemos, no vamos integrando. Dejémonos influenciar también por otros, si nos hace bien, nos hace más, nos hace crecer. Luego también cuidar las comparaciones, que son odiosas, las comparaciones son siempre odiosas, nefastas para nuestros hijos, afectan la autoestima. Cada uno es un ser único, original, pensado desde toda la eternidad por nuestro querido Padre Dios. Entonces tenemos que evitar esas comparaciones. Y también las polarizaciones, que esto está bueno, está malo, lo mío es mejor que lo tuyo. Entonces no hay consenso, tenemos que buscar consenso. Y eso nos lleva también al no juzgar, que ya lo hablamos, y también nos lleva a pensar que es importante también dejar de intentar convencer al otro, que eso por lo general nos pasa cuando discutimos. Nos gusta seguir y machacar hasta que agotamos al otro porque queremos que nos responda lo que queremos. Entonces eso también no nos permite aceptar o acoger al otro tal cual es. Destacar lo positivo de toda comunicación, porque siempre hay algo bueno que podemos destacar. Aprender que para ganar de repente hay que perder. No se trata siempre de mi opinión, sino que hoy día por mí, mañana por ti. Esto no es hoy día textual prácticamente y mañana te toca a ti. No, eso es un proceso que se va dando en el devenir del tiempo, pero tenemos que aprender a que muchas veces tengo que ceder, aunque no es lo que yo quiera, pero ganamos los dos porque logramos por lo menos entender que no estamos de acuerdo y que no tenemos que estar agarrados al moño y que podemos acoger también al otro, aunque no piense exactamente igual a mí. Y finalmente, bueno, trabajar la flexibilidad y finalmente lo más importante para la escucha activa, para comunicar, es estar disponible para el otro, estar receptivo para el otro, estar interesado en lo que el otro me dice, estar conectado, involucrado. Si no, la comunicación pierde toda la potencia tremenda que tiene para conectarnos, para vincularnos y para hacernos plenamente felices en relaciones personales, interpersonales, que sean ricas y que sean donde nos sintamos contentos y en familia, con los nuestros. Cuando estamos en familia se producen, actuamos y tenemos como normas parecidas, entonces nos es muy cómodo cuando vamos haciendo familia, no solo en nuestra familia, cuando con los amigos o en algún deporte, en algún hobby, vamos estando siempre con las mismas personas, el ambiente familiar favorece para el encuentro y favorece porque nos sentimos cómodos, sentimos que tenemos como reglas parecidas, ¿cierto? Como que nos entendemos. Y eso nos da apertura también para conocer a otras personas, para poder entrar a dialogar también con otras personas. Así que la invitación es a repensarse cada uno en sus habilidades de escucha para poder ir afinando algunas cositas, especialmente la disponibilidad para el otro, porque no hay nada que nos haga más feliz que saber que quien amamos o los nuestros están disponibles para nosotros cuando los necesitamos. Así que bueno, de eso se trata este taller. Espero que haya sido entretenido y que les haya aportado un poquito en su jornada. Gracias.